Te doy la bienvenida a The Shortlist, el podcast donde las ideas breves transforman el reclutamiento. Soy Valeria Colombo, consultora y formadora en selección de personal y fan de las cosas claras y prácticas. En este espacio te traigo tips, reflexiones y entrevistas con cracks del sector, tanto nacionales como internacionales, para que te inspires y resuelvas los retos diarios de la selección de talento. ¡Arrancamos! Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de The Shortlist. Hoy nos acompaña una voz imprescindible cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión en el mundo del talento. Ella es Johanna Kanner. Johanna es Senior Talent Partner en Cint. Está especializada en People in Talent y es una firme defensora del proceso de selección más justo. Johanna ha convertido la inclusión y la diversidad en el corazón de su trabajo diario. No solo viene a hablar de talento, viene a desarmar sesgos, a incomodar lo establecido, a inspirarnos para construir procesos que no excluyan, que no etiqueten y que realmente abracen la diversidad. Así que estoy muy contenta con tenerte, Johanna, aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias y por la presentación. Encantada de estar aquí, Valeria. Creo que este podcast aporta valor en muchos aspectos y personalmente creo que no podía faltar hablar un poquito de diversidad. De hecho, espero que de aquí en el futuro vengan más personas más expertas que yo a hablar más en profundidad incluso de cualquier tema relacionado con la diversidad, equidad y la inclusión. Estoy totalmente de acuerdo que esto nos falta mucho trabajarlo en profundidad y ya tengo pensado repetir, por ejemplo, con Lucía, porque sí que nos quedamos ahí en ese tema. Bueno, pero creo que hoy que has venido y estamos, a la fecha que estamos grabando esto, que es 12 de junio, estamos como en momentos súper de las empresas. No sé, me gustaría decir que están reflexionando sobre esto o implementando cosas, habiendo pasado el Pride Day, teniendo esto como muy, muy fresco, ¿no? Y espero que quienes nos estén escuchando no solo hagan acciones del Día del Pride o el Día de la Exacto. Mujer, sino que a partir de lo que comentemos, Joana, tengan más herramientas para poder hacerlo mejor. Por favor, que no se aprovechen solamente de la oportunidad, porque desgraciadamente oportunismos también hay, pero que lo hagan una realidad. Al final, incluso hablando del propio beneficio de la empresa, Correcto, correcto. no solamente en junio, también en julio, en agosto y en diciembre. Sí, así es, así es. Pues bueno, para empezar, sí que me gustaría preguntarte, porque al final, habiendo tantos procesos, tantos temas que abordar dentro de People, ¿qué te hizo poner el foco en Diversity and Inclusion y como parte fundamental de tu trabajo en Talent Acquisition? Claro, a ver, nos remontamos para un poco situarnos y seguro que mi historia puede ser bastante parecida a la de muchos. Y yo empecé a trabajar en una consultora tecnológica recién salida de la universidad. Desde el primer día que empecé a trabajar, un poco por casualidad, y yo me empecé a especializar en perfiles tecnológicos y de producto. Claro, yo vengo de no tener experiencia como en nada, prácticamente nada a nivel profesional, meterme en este mundo y de algo que te das cuenta enseguida es de la brecha de género que hay en el mundo tecnológico. Es decir, no hace falta tan siquiera ser experto en eso para darte cuenta que van pasando los meses y digo, me acabo de dar cuenta que no hay ninguna mujer en ninguno de mis procesos. Esto es como el primer clic de que esto reconozco que seguramente pasa en otros sectores también, pero en el tecnológico es como muy notorio. Y más si hablamos de hace 10 o 12 años. Bueno, ahí es como donde empezó todo. Empecé por lo menos a darme cuenta que había cosas que no me cuadraban del todo y que había como un margen de mejora, ¿no? Entonces, hace los años, es verdad que yo he ido viendo que las cosas han ido avanzando, pues también el hecho de que el mundo del UX UI desde hace, pues eso, 10, 15 años haya avanzado tantísimo, ha hecho que la mujer empiece también en el mundo de la tecnología, en posiciones un poco más tech, que venga de diseño visual, diseño gráfico. También es verdad que en los últimos 10 años ha habido un boom. Ahora quizás no está tan al alza, pero en cuanto a bootcamps, es decir, que las mujeres quizás se atrevían más a atender a cursos intensivos de 6 meses y no tanto a quizás empezar una carrera universitaria en la que sabían que básicamente iban a estar rodeadas de hombres. Esto es uno de los motivos que también lleva a quizás no escoger
una carrera de programación, insisto, sobre todo hace más años atrás. Sí. Entonces, como que ha habido mejoras, pero la brecha seguía estando ahí. Y al final es como darte cuenta a partir de eso que el mundo tech no estaba siendo un reflejo de la diversidad que tenemos fuera, en la sociedad. Y mi cambio real empieza cuando hace 5 o 6 años empecé a trabajar para una empresa de Estados Unidos. Ahí empecé a tener un rol un poco más híbrido, como senior TA, pero también gestionando proyectos de mejora, tanto para People como para Talent Acquisition. Y justo me pilló la pandemia de por medio. Hubo muchos hiring freeze en muchas empresas y ahí había una oportunidad también de centrarnos en mejoras de procesos, etcétera. Y ahí yo decidí meterme de lleno en todos los proyectos que estaban relacionados con diversidad. Y he mencionado el hecho de que la empresa era de Estados Unidos porque ahí es donde como a mí se me abrieron los ojos y empecé a poner palabras a cosas bastante básicas que ahora quizás me da como un poco más de vergüenza pensar cómo no te dabas cuenta de algo tan evidente, que es que la diversidad es muchísimo más amplia que lo poco que yo estaba viendo. Es decir, es verdad que en Europa la diversidad se centra mucho más en la igualdad y en Estados Unidos todos estos temas se centran mucho más en ser diversos. Es decir, DI en Europa es más igualdad, DI en Estados Unidos es más diversidad de culturas. Y ahí es donde yo empiezo a ver que, aparte de brecha de género, hay colectivos muy poco representados, sea por raza y por etnia, si hablamos de neurodiversidades, Muy bien. si hablamos de edadismo incluso, y trabajando con esos equipos de Estados Unidos en muchos más aspectos dentro del DEI fue cuando yo encontré como mi pasión y mi motivo de seguir adelante en cuanto a mejora de procesos en TA. Es decir, darme cuenta de todos esos gaps que había Sí. y nada, ahí aprendí mucho de mis compañeras, me inspiraron a seguir profundizando en el tema, a querer implementar procesos con un compromiso detrás, un compromiso real, e intentar que haya un cambio en la cultura y esa resistencia, pues esa cultural y al cambio en las empresas, que es una realidad. Y bueno, básicamente que todos nos demos cuenta que si intentamos ser conscientes de estos sesgos que tenemos y de lo muy homogéneos que suelen estar los equipos, sobre todo en este caso tecnológicos, pues nos daremos cuenta que por un lado nos estamos cerrando muchas puertas y por otro lado también estamos cerrando muchas puertas. Sí, Y sí. aquí sería un poco... Está súper bien porque al final Estados Unidos nos lleva pasos agigantados respecto a esto desde muchos años atrás. Esto no es de ahora. Ellos tienen la parte más de Diversity, Inclusion and Equity, que súper desarrollado. O sea, yo recuerdo empezar a trabajar en el 16 con LinkedIn, que aparte para la gente más joven, se puede vivir sin un LinkedIn Recruiter. Yo he reclutado con LinkedIn al uso mi perfil personal, ahora lo tiene un poco más capado, pero tal. Y ya en ese entonces, cuando empezaban a sacar píldoras formativas, las primeras píldoras eran de diversity. Claro, pues ahí es, a ver, también es un poco, y de nuevo es un reflejo un poco de la sociedad, ¿no? Es Correcto. decir, ahí la diversidad cultural, étnica y racial no es que sea algo más notorio, es que llevan más tiempo viviéndolo. Aquí en Europa, más que en Europa, quizás diría también en España, es algo un poco más reciente, ¿eh? Todo un poco cogido con Sí, pinzas, es decir, nada es tan reciente, todo tiene mucho más correcto. tiempo, pero ahí en Estados Unidos aún más. Y por eso su foco es como mucho más amplio en ese Sí, sentido. Obvio, ellos tienen en cuenta este gap de sí. género, pero para nosotros es un tema, el más grande o al que nosotros vemos más evidente, y para ellos hay cosas mucho más evidentes. Claro, yo cuando empecé en esa empresa, por ejemplo, también sucedió lo de George Floyd, Sí, también a raíz de la pandemia del COVID hubo mucho racismo con la comunidad asiática, eran claro. como mucho más señalados y entonces en Estados Unidos esas comunidades son mucho más grandes y se habla mucho más del tema. Aquí ese problema también lo teníamos. Nuestros problemas más grandes eran otros y como, pues, bueno, realmente el DEI se centra en dar apoyo a las comunidades menos representadas, Sí, o a veces, y por desgracia, si no se habla tanto de un tema, se obvia un poco más. Y nos correcto. centramos en los que tenemos más a mano. Y ahí en Estados Unidos, pues es eso, nos enseñan un poco a temas que aquí no los vemos tanto, allí son más grandes y
Bueno, es al final aprender lo que en otras culturas Sí, tienen. ¿cómo lo están haciendo? Porque me parece súper interesante esto que ha dicho, porque nosotros en Europa o en España lo que hacemos es como englobar en esa diversidad, inclusión, equidad, las minorías. Y ellos incluyen minorías y comunidades que ya no son tan minorías. O sea, por lo que Claro, decía, no lo las son para nada, comunidades sí, sí. asiáticas, las comunidades de color, ¿sabes? O sea, no son minorías en Estados Unidos. Entonces es como, ¿cómo no aprendemos nosotros a también abrazar un poco esa diversidad y a normalizarla en nuestro día a día? Ya no estamos hablando ni siquiera del trabajo, ¿no? O sea, es como en el día a día para después incluirlas la parte más laboral y en los procesos de selección. Me parece fascinante. Yo sí que hago acá un mini paréntesis de invito a que pongan Diversity, Equity, Inclusion en inglés y que busquen en foros en inglés, se los traducen, los ponen en una guía que se los traduzca, lo que sea, y ven la cantidad de cosas que hay porque creo que nos enfocamos solo a qué nos pide la ley aquí o qué no tal, qué información hay en español y claro, es como muy corta de miras respecto a la amplia posibilidad que, bueno, que ahora no nos vas a contar, ¿no? Entonces, sí que como para meternos un poco ya en materia es directo ahí a saco, es cómo se puede medir si un proceso de selección realmente está siendo inclusivo, diverso, equitativo, qué indicadores o señales deberíamos o podemos mirar. A ver, el hecho de medir es como que directamente pensamos en datos, pensamos en métricas, pensamos en números y es verdad que hay una parte muy importante que es la cuantitativa, pero se puede medir toda la parte cualitativa también. Y esto lo digo también porque una empresa, por pequeña o grande que sea, no debe aferrarse solo a no tenemos recursos, no tenemos cómo medir estos datos, porque a veces no es solo datos, hay mucha parte cualitativa que sirve también para medir. Por poner algunos ejemplos, si empezamos por los números, que son importantes muchas veces, pues los que nos dan un poco paso a que las empresas inviertan en diversidad, equidad e inclusión, que son estos datos que nosotros podemos extraer de nuestros procesos. Algo muy, muy fácil es mirar indicadores de diversidad, como por ejemplo en las diferentes etapas del proceso. Se están alcanzando perfiles diversos en estas entrevistas y con esto me refiero, podemos poner porcentajes en cada una de las etapas del proceso de cuántos. Sí, Si nos vamos al género, que al final el tema del GDPR en Europa también es complejo, esto lo sí. reconozco, pero por eso vámonos al género, que es algo mucho más sencillo de medir al final. Podemos hacer porcentajes de qué hombres y mujeres han ido avanzando en las diferentes etapas, perdón, de los procesos de selección. Sí. Esto es muy, muy fácil de medir. Y por otro lado, otra cosa muy fácil de medir que también nos asegura que nuestros procesos sean más inclusivos, ahora el foco lo estaba poniendo en el candidato, pero vamos a poner el foco internamente. ¿Son nuestros entrevistadores diversos también? Es decir, en las diversas etapas del proceso, ¿quién está entrevistando a nuestros candidatos? Que si buscamos también, por ejemplo, diferentes respuestas de los candidatos y una diversidad de opiniones, lo que enriquece un poco, ¿no? El feedback final, si todos opinamos lo mismo, ahí es donde tenemos que mirar un poco los entrevistadores. Si todos los entrevistadores son, voy a poner un ejemplo, son software engineers de Barcelona que han estudiado en la misma universidad, Sí. prácticamente la misma promoción, realmente esperamos que nos dé un feedback muy distinto, nos van a decir un poco lo mismo. Ese feedback tiene mucho valor, pero ya tienes uno, no necesitas quizás dos. Entonces vamos a buscar un feedback de una persona que pueda mirar aspectos que otra persona no ha visto. Ahí también podemos medir la diversidad de nuestros procesos internos, ¿no? Si nuestros entrevistadores también son Sí. diversos. Sí. Y luego, hablando de los aspectos más cualitativos, algo muy importante también es pensar en estandarizar procesos. Es decir, si nosotros no nos aseguramos que estamos estandarizando procesos, que la evaluación es estructurada, que los criterios son claros, con esto me refiero que hacemos las mismas preguntas a todos los candidatos, no podemos asegurarnos que el proceso esté siendo inclusivo, igualitario y equitativo para todos. Tenemos que intentar pensar en, pues eso, hacer las mismas entrevistas a todos los candidatos y las mismas preguntas. Y algo muy importante también es
qué preguntas hacemos. A veces tendemos a hacer preguntas que son más... que la respuesta es más una opinión que no un dato objetivo. Lo que tenemos que buscar es una respuesta que nos dé datos objetivos, que pueden ser fácil, números, métricas, datos, o un dato objetivo, entre comillas, también puede ser una experiencia vivida, un ejemplo que te ponga el candidato. Y para buscar mayor objetividad en esas experiencias que nos cuentan y esos ejemplos, lo mejor y el truco más sencillo es hacer pues esas entrevistas por competencias, poner en situación al candidato. Preguntas una situación concreta, puede ser inventada y puede ser algo que el mismo candidato haya vivido en el pasado y ver cómo el candidato ha reaccionado en esa situación o ver incluso qué conclusiones saca de esa situación. Eso da muchísima información y es muchísimo más objetiva que preguntar qué vas a hacer en 5 años o preguntar cuáles son tus 3 fortalezas. Ahí no estás realmente adquiriendo la información real que tú estás buscando. No, y te agradezco que traigas estas típicas preguntas porque yo en la newsletter soy muy cañera con estas preguntas de cómo te ves de acá a 5 años, el típico meme, ¿no? Haciendo mejores preguntas que tú o ocupando tu puesto. Y después el de la de las fortalezas y debilidades, o sea, quien las hace hoy en día no ha recogido, o sea, o no buscó el histórico, ¿sabes? De qué quería medir estas preguntas en su momento hace tropecientos mil años, en el que Claro. el proceso de selección era uno y ahora es otro. Me parece súper interesante lo que traes de la diversidad con respecto a los entrevistadores, porque es una variable que estoy viendo mucho que no se toma en cuenta cuando trabajamos diversidad, inclusión y equidad en los procesos de selección. Sí que miramos de que nuestros procesos, sobre todo, sean más gender, tengan más equidad respecto de género, ¿no? Que no haya un porcentaje tan elevado de hombres o de mujeres para esos procesos, sobre todo los procesos más de posiciones más masculinizadas, pero no nos damos cuenta del otro lado quién está haciendo esas entrevistas. Y a lo mejor lo que bien decís, ¿no? A nivel cualitativo es si no tenemos estructurado ese proceso, no lo tenemos dibujado para que sea inclusivo, pues Claro. lógicamente no me sirve de nada que mi proceso tenga candidatos en igual proporción o en similar proporción en hombres y mujeres o en el género que se identifiquen, que al final los entrevistadores sean todos los mismos. Entonces creo que esta variable es muy importante tener en cuenta y acá yo sé que van a salir tropecientas mil objeciones diciendo, Valeria, es que yo no tengo más personas para que me puedan entrevistar, es que no hay mujeres, de que no sé qué, no sé cuánto. Pues encárgate, o sea, parte de la misión es que lógicamente si hoy jueves, no tenés nadie más quien pueda entrevistar, perfecto, pero esto se planifica. O sea, puedes Claro. dejarlo al azar a ver quién puede hoy entrevistar al candidato. O sea, estas cosas también son de tener muy en cuenta. Entonces, objeciones fuera. 100%. Es decir, yo reconozco, intento ser muy empática con esto y comprensiva. Del mismo modo que estoy convencida que por muy pequeño que sea un equipo o una empresa, hay muchísimas estrategias que se pueden implementar, pero también reconozco que a veces es difícil por lo menos empezar o entenderlo y soy consciente que hay equipos pequeños, tecnológicos pequeños, que ya no es que sean más o menos diversos, es que quizás no tienen a tantas personas que puedan ser potenciales entrevistadores. Bueno, potenciales entrevistadores sí que son la mayoría, o pueden serlo, supongo, espero, pero que lo sean realmente. Y ahí entiendo que, no sé, incluir a una mujer en el proceso, si tienes un equipo muy pequeño, puede ser difícil, pero volviendo un poco al inicio y a lo que hablaba de Estados Unidos, recordemos que la diversidad no solo incluye género. Entonces, por pequeño que sea tu equipo, procura que el proceso por lo menos sea diverso. Si no es en cuanto a género, ahora me lo invento un poco, pero incluye a una persona que sea de otro equipo, que tenga otro punto de vista, que pueda aportarte un feedback en algo que quizás tú no has pensado o no te has dado cuenta. Correcto. Es decir, este proceso puede enriquecerse en cuanto a diversidad de muchas maneras distintas. Sí, 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 completamente correcto. O sea, voluntad y nada más que eso. Y para empezar, por ejemplo, porque estamos hablando ya como de cara al proceso en sí, ¿no? Pero creo que si tiramos un poquito de más atrás, encontramos ya esos sesgos de los que hablamos al inicio en la propia descripción del puesto.
¿no? ¿Cuáles para ti son los errores frecuentes que ves en esas descripciones de puestos que limitan la diversidad de candidaturas desde el minuto cero? Hay varios, pero yo me quedaría sobre todo con, por un lado, las job description muchas veces son excluyentes en cuanto a los requisitos, porque pedimos la carta de los Reyes Magos y pedimos como prácticamente a un semidios, cuando realmente estamos ofreciendo un puesto concreto, pero nos pasamos a veces mucho en cuanto a los requisitos. Y por otro lado, otra cosa que creo que también está un poco sesgada y es excluyente es muchas veces el lenguaje que utilizamos. Para profundizar un poco ahí, al final, quizás empezando por la parte de los requisitos que puedan llegar a ser excluyentes, tenemos que pensar que hay un perfil de candidato, suele ser, digo suele ser, y en ningún caso digo que sea siempre así, pero por la educación que han recibido y porque al final en su gran mayoría tienen más años de experiencia detrás, los hombres, hay estudios de esto, no Sí, es que yo ahora mismo me lo voy a inventar, se pueden buscar, pero los hombres tienen tendencia a aplicar a muchas más descripciones de empleo, incluso si no cumplen todos los requisitos. Pero por otro lado, las mujeres, que en ese sentido tienden a ser, no todas, pero tienden a ser un poco más, quizás la palabra no es inseguras, pero son más exhaustivas, es decir, ven una descripción de empleo, ven los requisitos, si ven que ya no cumplen uno o dos, no aplican, porque la razón les dice, no vas a encajar porque no tienes toda la experiencia que se pide. Y si ahora lo miramos desde el punto de vista del empleador, de la empresa, si nos paramos a pensar fríamente, ¿por qué estamos poniendo como requisitos must un montón de experiencias, experiencia en tecnología, experiencias pasadas, que luego los pensados fríamente no son tan estrictamente necesarias? Yo no digo que no se añadan en un apartado de nice to have, esto sí. está perfecto, pero ponerlo todo como must cuando realmente, objetivamente hablando, no es tan necesario, también es importante. Y más si somos conscientes, porque tal y como digo, esto está en estudios, hay mucha gente que no va a aplicar simplemente porque ve que no tiene experiencia en los 20 requisitos que has decidido poner. 20 bullet points. Sí, Puede parecer muy exagerado, pero hay muchísimas job description que tienen una lista eterna de bullet points. sí, sí. Con 5 sería más que suficiente y luego añades otro apartado de nice to have. Y yo diría que esto de requisitos excluyentes es un gran tema. Y lo otro de lo que hablaba es un poco del lenguaje que pueda estar sesgado o puede estar estereotipado, empezando de entrada por los Ay, títulos tienen que sí, ser inclusivos y más en español. Al final en inglés sí, tienes el punto este de que hay como palabras mucho más neutras que lo incluyen todo, pero en español no. Pero pues dando por supuesto que muchas job description y títulos también son en inglés, pues aparte de eso, pues utilizar en ese caso pronombres de género neutro como you o they. Hay otras palabras que son favorables comparadas con otras, es decir, es mejor poner team o folks que no poner she, he o guys, porque esto ya de por sí es bastante excluyente, no estás incluyendo a todo el mundo, sobre todo el guys se utiliza muchísimo. sí, Bueno, y aquí también hay chicas en el equipo que sí, no se sienten representadas con esta palabra. Lenguaje más agresivo tiende a echar para atrás a pues los colectivos que son pues, o más vulnerables o menos representados porque tienden a ser un poco más inseguros. Por poner ejemplos sí, que son más comunes, por ejemplo, en vez de decir que buscas a alguien strong, que sea fuerte en algo, puedes poner que es proven o proficient. En vez de decir que alguien es experto, puedes poner que es profesional o skilled, que tiene sí, tenga la capacidad de, en vez de usar la palabra competitive, que es como mucho más agresiva, las que digo en vez de sí, son más agresivas. Usar un sinónimo que sea más tipo results oriented, sí. a cosas un poco más amables, que básicamente estás diciendo lo mismo, pero es una job description menos agresiva. Y un largo etcétera. Esto también se puede buscar. Hay muchas herramientas que Sí, ayudan a eso. correcto. Que no sé si quieres que hablemos de esto también o más adelante, pero hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Y diré que incluso muchas herramientas gratuitas. No hace falta Sí, tampoco que siempre se pague para recibir esta ayuda extra. correcto. No sé si en este punto, a ver, quiero hacer varias salvedades porque me parece súper interesante porque seguimos viendo, yo que hago estos estudios
con clientes, pero que también lo veo en las ofertas que algunos colegas me mandan en plan horrorizados, lógicamente, de otras empresas diciendo primero ese listado que decías bien, que parece una lista infinita de requerimientos, que paradójicamente siempre esas ofertas cierran sin nada. Es decir, te pongo, se ha hecho tan larga la oferta que ya no te voy a poner ni los beneficios, ¿sabes? O sea, cierra en los bullet Claro, points de los requerimientos y es como, vamos a ver, me estás pidiendo todo esto sin decirme ni siquiera ni, claro. nada de qué voy a recibir a cambio o cómo es tu proceso o un cierre más friendly. No, no, no. Acaba ahí como si alguien se hubiera comido la hoja, ¿sabes? O sea, así. Y después las palabras. Seguimos usando palabras que bien decías denotan esa agresividad. Y eso que ya ahora en los títulos, sobre todo en la parte de tecnología o software development, ya hemos quitado lo que usábamos tiempo atrás, a gente que ni siquiera vive esa historia, pero que es como el ninja, con estas Sí, palabras que la muy gente, fancy. sí, sí, que usaban en plan, ¿sabes? O sea, Senior Java Developer o Ninja Java Developer, ¿sabes? O sea, era como, ay, había otra palabra, se me ha ido, la tenía en la mente recién, era, era Angel o algo así también se sí, usaba, no o me acuerdo. Evangelist, o todas estas cosas, ¿no? Era como, tío, si no eras ahí el expert super pro 400.0, ¿sabes? O sea, em, era como ni se te ocurre aplicar Sí. y eran todas palabras que bien decís, ¿no? Tienen esa connotación agresiva, tienen esa connotación también masculina, porque no hemos visto ninguna serie en donde la ninja sea una mujer, excepto en el Street Fighter, que había dos o tres, ¿sabes? O Sí, sea, dos o tres de, no sé, 20 avatares que tenían. Entonces, sí, pero te hacen sentir lo que tú dices, que si no eres una superheroína no vas a encajar. Y es que no estás buscando al CEO de la empresa, estás buscando a un software engineer, que al final es un técnico, sí, tiene muchísimo valor, pero no le puedes pedir a un técnico que lo sepa todo. No puedes. Y has dicho algo, si me dejas hacer una puntilla, has dicho algo muy interesante también de la job description, que es que nos olvidamos que como empresas también nos tenemos que vender. Es decir, ahora la situación ha cambiado un poquito, pero venimos de un sí, sector en que la oferta y la demanda es y ha sido durante muchos años a la inversa que la mayoría de sí, sectores. Es decir, teníamos mucha más oferta que demanda. De ahí que el mundo tech y los tech recruiters hayan subido tanto, porque al final básicamente nos dedicamos a buscar gente que ya tenía trabajo. sí, Y esto hace o ha hecho también con los años, a veces nos hemos olvidado. Te diría que quizás los tech recruiters lo tenemos más presente, pero nos hemos olvidado que nosotros como empresa también nos estamos vendiendo. Es decir, el candidato sí, también va a escoger si le interesamos o no. correcto. Entonces, vamos a empezar en la job description, añadir a enfatizar que como empresa nos esforzamos para apostar por la igualdad, la diversidad, la equidad, porque esto está muy bien recibido también por los candidatos. Sí, Ellas van a evaluar también en qué empresas se meten y si ven que es una empresa que, por lo menos en la job description, que ya es un inicio, se tiene que sí, empezar por ahí, se tiene en cuenta todos estos aspectos que están directamente relacionados con cuidar al empleado. correcto. Como empresa solo estás sumando puntos positivos para que la gente quiera trabajar para ti. Si solo pones un listado gigante de bullet points de lo que estás exigiendo, pero no ofreces nada a cambio, la imagen de la empresa deja mucho que desear. Correcto, correcto, deja muchísimo que desear. Y sí que me gustaría que lo vamos a poner, si eso, en la descripción del podcast, que nos puedas dar, que después me lo pasas, esas herramientitas online. Yo también tengo algunas que pondré en el igual, para que la gente pueda empezar a hacer este ejercicio de pegar en esas plataformas que son gratuitas, de pegar en la Sí, plataforma su job description y que pueda ver el antes y el después. claro, claro. Y de hecho ya ahora hasta con la IA, pero yo sigo haciendo el ejercicio de ponerlo sobre esas plataformas que están hechas y diseñadas para trabajar estos tipos de lenguaje y me han ayudado también a ir cambiando esa perspectiva a la hora de escribir las job description o ayudarle a los clientes a escribir esa job description para que sea más armónico en este sentido, siempre y cuando sea coherente. O sea, cuando empezamos a comentar de qué queríamos hablar en este podcast, nos pusimos en la conversación ya y sí que salía esto, ¿no? De la coherencia, de decir, bueno, no puedes escribir una job description que tenga en cuenta todo esto, que tenga en cuenta la diversidad, la inclusión, el lenguaje no agresivo, el lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, para que después tu proceso
no lo sea. Exacto. Entonces, y para que después, algo que has mencionado muy al inicio y que rescato ahora, es que al final, si tenés todos los entrevistadores de la misma universidad, de la misma localidad, con el mismo pensamiento, al final yo siempre digo, si todos pensamos iguales, si todos pensamos igual, alguien deja de pensar en el equipo. ¿Sabes? O sea, Claro. porque al final, tal. Entonces, dentro de que muchas de estas empresas quieren más diversidad, pero siguen pescando en la misma pecera, por decirlo así, o en el mismo mar. Entonces, hemos hablado de la job description, hemos hablado de la entrevista, pero ¿qué canales o estrategias de sourcing recomendarías para atraer estos perfiles más diversos? A ver, hay maneras como mucho más profundas, es decir, si se tiene una motivación mucho de hacernos responsables también de este gap y si nos mueve el querer mejorarlo, como si nuestra naturaleza es de sourcers y de recruiters, hay un punto ahí que nosotros somos expertos en ello y es ir directamente a buscarlos, salir de los canales más tradicionales, ir directamente a traer perfiles dentro de infinidad de grupos y comunidades que sabemos que existen en LinkedIn. Todo ya un Sí, sourcer, un recruiter, lo tenemos que tener muy por la mano. Es decir, comunidades en Slack, LinkedIn o grupos en LinkedIn. Te vas a buscar grupos que todos sabemos hacerlo en sí, o incluso en el Boolean Search, sí, añadir keywords específicas y ves ahí directamente a buscar el talento. Es decir, puedes poner Women in Leadership, Women in Tech, Girls Who Code, uno que me gusta también que es Code Like a Girl. Todo esto te salen un montón de perfiles. Al final esto es búsqueda directa. probablemente. Por eso digo que si quieres ir un paso más allá, ves a buscarlo tú y hay infinidad de recursos y de maneras de hacerlo e incluso vas un paso más allá porque ya te vas a este punto de interseccionalidad. Pues ya no hablamos solamente de género, pero por ejemplo, Latina sin tech. Ya te estás yendo a un paso más allá de la diversidad, que es buscar colectivo y grupos latinos y además que están en tecnología y un largo etcétera. Es decir, se puede hacer por ahí. Insisto que esto un sourcer o un recruiter lo debe de tener más por la mano, mucho más por la mano. Pero luego hay otras estrategias que yo recomiendo que tengan las empresas y ahí sí que muchas veces también pueden ser gratuitas, que es por un lado usar herramientas, y hablábamos antes, ¿no?, de las job description, que nos ayuden un poco a atraer esta diversidad de candidatos y Sí, currículums. Pues hay herramientas gratuitas para empezar por la job description, para asegurarnos que nuestros mensajes en la job description sean inclusivos o nuestros mensajes cuando mandamos mensajes directos en LinkedIn para correcto. captar inmates, para captar candidatos, sean mucho más inclusivos, pues tienes Gender Decoder. A ver, en realidad tienes ChatGPT y ahora Gemini también, Sí, que son gratuitos y como tú ya has dicho antes, ya no hace falta que busquemos otras herramientas gratuitas porque eso ya nos ayuda. Pero si nos vamos a una herramienta que nació específicamente para eso, siendo gratuita, pues tienes Gender Decoder, que ahí simplemente tú copias tu texto, el que ya tenías, y te hace sugerencias. Y luego otras dos herramientas que sí que son de pago, funcionan de maravilla y te hacen... es decir, te dan tips, te hacen sugerencias, te ponen, no te tachan directamente palabras, te dan explicaciones de por qué esto es mejor, esto es sí, peor, te hacen ratings de tus textos y sirve tanto para job description como para redactar correos, como para redactar mensajes directos, lo que sea. Tienes Textio y tienes Data People también. Y luego para un poco finalizar estrategias también de un poco de sourcing, de CV screening. A ver, lo ideal, en un mundo ideal, sería que todos pudiéramos utilizar herramientas de lectura ciega de currículums, para no decirlo todo en inglés y sí, ser un poco menos repelente, ¿eh? Pero blind CV screening al final. Hay muchos ATS que ya lo tienen, por sí. ejemplo, Greenhouse o Bamboo, estos ya lo tienen incorporado como ATS, pero hay muchos otros que no lo tienen. Y ahí es donde yo también veo un punto de mejora, ¿no? Porque si no lo tienes en el ATS, es que muy fácilmente caes directamente, inevitablemente irte a la información que, bueno, tus ojos se van ahí, pero en el fondo sabes que no es relevante, ¿no? Así que yo lo que invitaría a los sourcers, recruiters, a quien sea que haga estos primeros filtrados es a intentar, puedes ponerlo por escrito, pero intentar ser conscientes de todo lo que es imprescindible Sí,
y todo lo que es simplemente o deseable o directamente no es importante. Y lo digo a nosotros porque después de nosotros también están los hiring managers y los entrevistadores que seguramente van a mirarse los currículums. Por eso lo ideal sería tener una herramienta de blind CV. Pero si no se tiene, invitar a los hiring teams a hacer este ejercicio, ¿no? De la foto, la dirección, el lugar de nacimiento, la edad, el nombre, la universidad en la que han estudiado, si hay algún gap en su trayectoria profesional, los años de experiencia. Todo esto es realmente tan importante. Es información de la que podríamos prescindir, ¿no? Entonces, debemos pensar un poco en cómo nos influencia esto tanto negativa como positivamente. Y ahora, por poner un ejemplo positivo, ya me estoy adentrando en el mundo y en la temática de los sesgos inconscientes, que es un tema Un tema. que me encanta también, pero bueno, es por la parte positiva, tú ves que un candidato ha trabajado en Google o que ha estudiado en Harvard o en el MIT, automáticamente Sí. tu cabeza inevitablemente va a pensar que este es un buen candidato. Y ahí es donde puedes caer en la trampa de, en el momento de considerarlo, en el momento de entrevistarlo, Sí. ser quizás, sin darte cuenta, más benevolente. O caer en la trampa de no ser bien exhaustivo a la hora de hacer preguntas porque hay cosas que estás dando por supuesto. Y de ahí, y volvemos a un punto que hemos hablado antes, la importancia de tener entrevistas estructuradas y hacer las mismas preguntas a todos los candidatos. Sí, sí, y es tal cual, ¿eh? O sea, y esto pasa sobre todo mucho con los hire managers que ven de dónde han estudiado. Es como esta correlación entre dónde han estudiado y a lo mejor los años, si se corresponden con sus años o saben que en estos años estuvieron tales profes, ¿no? Como un sesgo de confirmación de decir, ok, si ha pasado por aquí en tal fecha es ok, si ha pasado después, no sé, me lo invento en el 2020 y ha hecho la mitad de un año de la carrera online o no sé qué, chau, ¿no? Entonces, tanto para bien, como bien decís, si vemos como logos, marcas ahí que nos deslumbran ahí. Y abriendo un poco el melón de los hire managers, que este siempre es el melón y como la dificultad, creo yo, que más, por lo menos, me parece que tienen los recruiters por el feedback que estoy teniendo de las conversaciones que estoy teniendo en el podcast y también cuando tienen algún inconveniente me escriben es cómo hacemos que los managers siempre se sumen a cualquier iniciativa que queramos hacer de People, pero en este caso en Talent es cómo hacemos que los hire managers se involucren en esta campaña de diversidad, inclusión y equidad, sin que lo vean como, uff, más trabajo, uff, esto ya me estás cambiando mi forma de ver la vida. A ver, más trabajo, insisto, que no va a ser, más allá de tener más trabajo en a lo mejor reflexionar sobre alguna cosa que antes no había reflexionado, pero más trabajo en sí no te aporta. Por un lado, es importante que todos entendamos que los procesos sean más diversos, más inclusivos, más equitativos. Este sense of belonging es responsabilidad de todos, no es responsabilidad ni de talent Sí, ni de people tan siquiera. sí, Que si alguien tiene que tener la voz cantando y procurarlo, ¿suelen ser equipos dentro de people? Sí, suelen serlo, pero la responsabilidad es de todos, porque al final a quien le está faltando una persona en su equipo es el equipo de sales, el equipo de producto o el equipo de DevOps, por sí. ejemplo. Entonces, ahí tú debes involucrarte, pero incluso te diré para tu propio beneficio. Tenemos que entender todos los beneficios que tiene que los equipos sean diversos. ¿Tú quieres un equipo homogéneo? Entonces, plantéate, ¿por qué lo quieres? Si necesitas que todos te den exactamente las mismas respuestas para tú cerciorarte de que tu idea sigue siendo la mejor, porque no te estás dando cuenta un poco quizás de este ego que tienes, o esta resistencia al cambio, esta resistencia cultural que tú estás teniendo, pues ten un equipo homogéneo. Pero si realmente lo que quieres Sí. es aumentar en creatividad, que eso está directamente relacionado en aumentar en productividad, aumentar al final también la motivación de todo el equipo para hacer cosas diversas y hablar y discutir de cosas diversas, ¿no? Ten equipos más heterogéneos. La riqueza y la gracia y la manera al final como seguimos adelante es replanteándonos lo que ya hemos hecho para intentar mejorarlo. La única manera de mejorar algo es que en el equipo haya mentes distintas que piensen un poco distintos. Si todos piensan lo mismo, todos van a aportar lo mismo. Sí, sí, sí. Este cromo ya lo tienes, ¿para qué lo quieres repe?
ponte otra persona que si tiene un background distinto, que si viene de un entorno distinto y un largo etcétera, seguramente vea cosas que tú no estás viendo. Esto es como para entender un poco el beneficio que puede aportar a tu equipo y a la empresa. Y todo esto, vuelvo a también decir que podéis buscarlo también en internet. Hay estudios Correcto. infinitos de todos los beneficios en cuanto a productividad y creatividad que aportan tener un equipo diverso. Pero yo he empezado un poco por ahí y luego al final lo que sería fundamental como hiring manager, una vez ya entiende que esto es responsabilidad de todos y de los beneficios que le están aportando, involucrarse entendiendo lo importante que es todos los pasos del proceso, es decir, involucrarse entendiendo por qué es importante que tenga una entrevista estructurada. También te diré, es importante si se quiere ahorrar tiempo, porque si la Sí, estructura y no va improvisando, desde mi punto de vista también te ahorras tiempo. correcto. Porque ya lo has diseñado una vez, ¿para qué lo vas a diseñar 25 veces? Ya lo tienes. Y luego, algo que a mí me gustaría aportar, que invito a los hiring managers a hacer, es cuando a ellos y a sus equipos, sobre todo a los que entrevistan, cuando hayan hecho un hiring process, una entrevista a cada uno de ellos, sería importante que, como es muy difícil que todos seamos conscientes de los sesgos inconscientes que tenemos, tal y como dice la Sí. palabra, son inconscientes, por lo tanto es difícil que seamos conscientes, por lo menos hacer el gesto de cuando hemos entrevistado a alguien o hemos leído un currículum, preguntarnos, ¿el feedback que hemos extraído de esto se basa en capacidades o pruebas reales, objetivas, o son prejuicios? Preguntárnoslo abierta, o sea, Sí, en alto. Preguntarte también, qué ¿esta bueno. persona me recuerda a mí? Porque todos sabemos que hay muchos sesgos que están muy relacionados con esto. Todo lo que nos suena Ya. familiar y parecido lo percibimos como algo más positivo. Entonces, por lo menos preguntarte, ¿hay un likability ahí detrás? Es decir, ¿me está gustando más la persona porque me recuerda a mí y me está cayendo bien? Sí, sí. ¿O te recuerda a alguien que conoces? Y preguntarte si esto es positivo o negativo. Es como hacerte preguntas abiertas sobre qué es lo que está influenciando tu impresión y qué valoraciones objetivas y subjetivas has hecho sobre la persona. Esto como un poco para concluir ahí, invitar a los hiring managers y entrevistadores en general, esto incluye recruiters también, Sí, a que se hagan después. me parece un ejercicio súper bueno. De hecho, yo es algo que siempre animo a los reclutadores junior a hacer y es tal cual, es hacerse las preguntas. Y algo que, por ejemplo, en una de las empresas tenía becarios, ¿vale? Estaba sola, pero tenía becarios. Y siempre cuando ellos hacían las primeras entrevistas y tal, me volcaban su feedback y yo escuchaba todos los sesgos, ¿no? Entonces era como, ok, vamos a hacer este ejercicio juntos, ¿sabes? O sea, yo hacía un poco de psicóloga, ¿sabes? De la psicóloga que soy, pero era como, esto que me has dicho, ¿sabes? O sea, tiene acá un sesgo y lo repasábamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí el ejercicio era cada vez que estaban escuchando a la persona, tenían donde apuntaban en el ordenador y después tenían una hoja. Entonces Mm. era como apuntaban el sesgo o hacían una raya cada vez que venía un pensamiento sesgado de decir, uff, ya me está contando, o ah, qué bueno, lo que sea, positivo o negativo, y era una raya. Y después se sorprendían la cantidad de rayas que había en esa hoja, Claro, era increíble. Entonces, creo que tenemos que hacer un ejercicio que me parece súper profundo, este ejercicio que has traído de cara no solo ya a las personas que entrevistamos, sino claro, al día a día en general, que ahora donde vayamos encontramos diversidad. 100%. Donde vayamos, entonces la persona que te atiende en determinados comercios, el compañero de trabajo, el que va en el metro contigo, ¿sabes? O sea, y ese ejercicio, hacerlo día a día, hace que cuando vengamos a trabajar podamos tenerlo como mucho más automatizado al hacernos esas preguntas potentes que nos has dejado, Joana, que me parece súper guapo de decir, ok, sí, están ahí. Las estoy haciendo consciente, las estoy trabajando y puedo empezar a modular mejor mi mensaje para con esa persona que le estoy dando el feedback o también el feedback que dejo en el ATS o donde lo tengo que dejar, ¿no? De Claro. ese candidato para que en un futuro, si tenemos que retomar a esta persona para otro proceso, para el mismo proceso de trabajo en otro lugar diferente, coger ese feedback y que
no dependa de la persona que lo ha entrevistado, sino que sea, como decíamos, lo más objetivo posible porque se basa en comportamiento, se basa en si realmente tiene las capacidades y nada más, o sea, Claro, y nada más. Así que me parece súper profundo y te agradezco que traigas este ejercicio, a ver si los hire managers que nos escuchan por favor. nos hacen un poco la vida más fácil, ¿no? Sí, que luego hay otro tema, el de los feedbacks. Luego hay cada feedback que dices, bueno, ¿y aquí qué conclusión saco yo? Me has puesto una línea y media. ¿Y ahora qué le digo yo al candidato? Esto es útil también para esto, de cara al futuro, para el candidato, para explicarle por qué no ha sido Correcto. seleccionado, etcétera. Correcto, correcto. Y educar también a los hire managers, si no me puedes dejar este feedback, no me puedes dejar este feedback por escrito, ¿sabes? O sea, Claro, porque hay gente que se despacha con adjetivos que te quedas como, vamos a ver, claro, es que casi que he puesto, no me ha gustado y un punto. Bueno, sí ¿por o no qué? me ha gustado porque adjetivo, adjetivo, adjetivo. Y Sí, es como, exacto. pero esto es lo que a vos te ha despertado, que nada que ver tiene Claro, un fact, con, o necesitan sea, los facts. o sea, este candidato de hecho de espejo en cosas que a lo mejor se reflejan en alguien que no te gustaba cómo reacciona, o lo que has dicho, ¿no? O sea, que te recuerda a ti en cosas que no te gustan o en cosas que sí que te gustan. Es como, léelo en voz alta a ver si a vos te gustaría que dejaran esto por escrito y que vos lo leyeras en un futuro. Porque Claro, tela, hay feedback que tela. Eso es un melón que tampoco vamos a abrir ahora, pero exacto. que tiene mucha chicha. Joana, por ir cerrando, sí que me gustaría que nos pudieras dejar 2 a 3 acciones, las que te parezcan como prioritarias, para que puedan implementar ya mismo en los procesos de selección a aquellas personas que están en pañales, como se dice, con el tema de diversidad, inclusión y equidad. Y yo quizás empezaría a hacer un planteamiento, es decir, al final de los principales problemas que nos podemos encontrar es esta resistencia al cambio y resistencia cultural. Entonces vamos a empezar a buscar o a intentar entender qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos, o sea, definir un poco esto para empezar a abordar temas que sean mucho más fáciles, que puedes empezar pues eso, revisar un poquito las job description o revisar un poquito cómo tienes montados los procesos internos y estandarizarlos un poco, centrarte un poco en entrevistar y hacer preguntas por competencias, que son cambios muy sencillos que no implican ni mucho tiempo, ni muchos recursos, ni monetarios, ni de personal, y que de seguro ves un salto cualitativo y de mejora en todos tus procesos. Y luego también quizás animo, esto no sé hasta qué punto es tan sencillo, a que quizás empiecen a extraer toda la data que ellos puedan, que insisto, soy consciente que es difícil, lo he vivido de primera mano por el GDPR a nivel europeo, sobre todo para todas aquellas Sí, empresas que tienen sedes en distintos países, porque cada país al final actúa correcto. diferente, pero se puede extraer data, aunque solo sea de género, también por responsabilidades. Y aquí nos hemos centrado un poco, hemos hablado de algunos temas, pero por ejemplo la brecha de género ya no solo está en tecnología, sino Sí, en puestos de liderazgo. Desde cada una de las empresas. Empecemos por ahí, es decir, empecemos a extraer porcentajes en cada uno de los equipos, sí, qué porcentajes de hombres y mujeres hay y luego gente con responsabilidades. Veremos, no es que yo sea el oráculo y lo sepa, pero que en una gran mayoría, cuanto más escalas, menos mujeres suele haber. Y casualmente en los equipos de people es donde hay más mujeres también, o en los equipos que hay trabajos más administrativos. Y por ahí podemos también empezar a abordar el tema. Es decir, podemos mostrar esos datos a las empresas y decirles, hay esto. Y ahí es una motivación más, un fact. Hablamos de hechos, ahí es un hecho que tú puedes presentar a tu empresa que seguramente no requiera tanto esfuerzo ni de una consultora externa que te analice demasiados datos y empezar a abordar el tema. Y abordar el tema, pues insisto, lo que decía al principio, quizás empezar por job description, empezar por mejorar procesos internos. La conclusión de todo esto es que realmente la diversidad atrae a más diversidad, pero por algún punto se tiene que empezar. Así que sí, sí, sí. Está muy bien. Nos queda mucho trabajo, sobre todo saltar un poco la brecha, me parece, de no solo ya la diversidad de género, porque ahora por ley, o sea, lo tenemos que mirar, eh, y lo han tenido que poner por ley, porque si no, no lo mirábamos. En sí, ese sentido que en algún momento espero que no tengamos que escalar hasta que una ley también nos hable de cómo integramos, incluimos a comunidades más minoritarias en riesgo de exclusión, sí, en fin, estamos también trabajando en eso, pero que
al final tiene que nacer de nosotros el verle las ventajas como empresa antes que vengan y nos obliguen, ¿no? Verle las Sí, ventajas de incluir esa diversidad, esa equidad en los equipos a nivel de género y de las mismas sí, diversidad, ¿no? Así que para mí es un capítulo que se queda cortísimo, Joana, porque sí, hay muchas cosas para hablar y sí. para proponer y para hacer. Y siento realmente que me he dejado, déjame decir si no te importa, me he dejado hablar de infinidad de colectivos. Y no es que no lo tenga presente, sino que al final se tiene el tiempo que se tiene y prefiero hablar de los que son más evidentes para que la gente se dé cuenta que, por lo menos con los más evidentes, pero adaptar puestos de trabajo, adaptar entrevistas a discapacidades, las que quieras, Sí, o gente diversa en todos tipos, neurodivergencias, no estamos preparados para eso y nos estamos perdiendo una cantidad de talento que no sí, somos conscientes. Es decir, al final es el entorno que no está adaptado, no ellos. Y es una correcto. cosa que no entendemos. Insisto que sé que me he dejado muchísimos grupos y otros colectivos, pero he procurado pensar en los ejemplos más evidentes que más habitualmente se encuentran en las empresas para buscar el punto, la conexión Sí, con quien sea que lo escuche. sí, sí. Y también creo que estamos siendo más conscientes porque también estamos normalizando más la neurodivergencia, por ejemplo, que eso se le está dando más visibilidad, entonces ahora la gente sí que puede hablar o mostrarse como neurodivergente con más naturalidad, que antes Claro, lo escondía, ¿no? Y era como, "Bueno, ya me adaptaré yo, ya me adaptaré sí, y me apañaré yo y ya me pondré lo que me tenga que poner en la pantalla, si no me hace bien porque me impacta mucho el color o tengo una dispersión de atención, entonces ya me apañaré. Y ahora cada vez más estamos normalizando el que eso existe. No podemos hacer oídos sordos a esa visibilidad ya respecto, por ejemplo, a la neurodivergencia, y ni hablemos de una capacidad diferente, ¿no? Física, en la que ya si no adaptamos el lugar de trabajo, la entrevista en sí, pues sí. El desconocimiento realmente es lo que hace más daño, ¿eh? El no saberlo, porque al final no sabes realmente todo lo que te estás perdiendo. Das por supuesto cosas o tienes prejuicios por gente y por capacidades que no conoces. Porque ahora correcto. hablabas de neurodivergencia, pues si hablamos de gente con TDAH, ADHD, el hiperfoco que tienen esas personas no te lo va a dar otra persona, pero son cosas que no tenemos en cuenta, Sí. entonces no nos adaptamos, no estamos preparados, es como, me sabe muy mal porque es por culpa del desconocimiento que realmente hace mucho daño y el desconocimiento hace que no sepamos todo lo que nos estamos perdiendo. Correcto, correcto. A ver si con este episodio de hoy hemos podido traer un poquito de luz a quienes nos Por favor. escuchan y un poquito más de conocimiento sobre qué es lo que hay y cómo podemos mejorarlo, porque creo que al final has dado tips súper importantes, aplicables desde mañana. O sea, quien escuche esto y no haga nada, o sea, tiene delito porque Joana nos ha dado para todos los puntos del proceso herramientas con las que podemos empezar a mejorar el enfoque y la práctica que tenemos respecto a la diversidad, la inclusión y la equidad. Así que por mi parte, agradecerte, Joana, la generosidad en prestarte a hablar de diversidad. No descarto que haya una segunda parte con algo más de foco en alguna de las tantas cosas que hemos hablado. Me encantaría. Para mí ha sido súper enriquecedor también. Yo aprendo más de ustedes que, que nadie, o sea, cuando tenemos estas conversaciones. Y por mi parte, nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes, si quieres comentar alguna segunda parte con Joana, que nos cuente algo puntual, lo escriben en comentarios, me lo escriben por correo, por donde quieran y hacemos la segunda parte. No olvides seguirme en las redes sociales, LinkedIn, sobre todo en la newsletter y nos escuchamos en la próxima. Gracias, Joana. Adiós, muchas gracias.